Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una pequeña guía con lo que son las gemas que le vas a estar colocando a tus equipamientos para héroes de espadachines, como es el caso de Miyamoto, Judith, Triguana o héroes como, no sé, me va a salir cualquiera, héroes como el Rey Derrick, Josephine, no sé, Julio César, que es raro que se utilice para espadachines, pero se lo puede usar. Y bueno, y algún otro héroe más que vamos a estar teniendo en esta guía. Felipe, Sun Tzu y muchos más, bien, que tienen como espadachines para utilizar por aquí. Así que espero que esta guía les sirva, les resulte de utilidad. Si es así, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y aquellos que tengan dudas de cómo colocar o qué gemas colocar a su equipo y qué anillos le pueden colocar a sus héroes, lo tengan un poco más claro. Estos son guías, no es obligatorio. Luego cada uno va a ir viendo qué es lo que quiere colocar y qué es lo que quiere hacer. Bien, dicho esto, empecemos con el video. En primera instancia vamos a estar viendo al héroe Miyamoto, que es de pago, como ustedes saben, lo tenés que comprar en la VIP, bien, del juego. Y en este caso al héroe. ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. Le van a estar colocando en estos equipos las distintas gemas. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que no se me vaya muy largo el video. Y en el caso que les decía de Miyamoto, la parte de gemas que ustedes pueden apreciar. Bien, si vamos aquí abajo vemos que tenemos tres tipos de gemas que son del tipo estratega o estrategia, héroe y tácticas. Bien, hay equipamientos en los cuales podés colocar gemas del tipo táctica, otros del tipo héroe y otro del tipo estrategia. Dicho esto, van a tener también el tema de los anillos, que lo estaremos viendo luego, los estaré mencionando para que puedan ver. Ustedes igual después buscan, según los nombres que le doy, cuáles son esos anillos y ahí ven ustedes si les parece o no. Bien, vamos por ejemplo con el tema de las primeras gemas que hay que colocarle. Bien, la primera que tenés que colocarle al héroe Miyamoto, o una de ellas, es el aumento del poderío del héroe. Esta es una de las que les tenés que colocar. Y luego la que tendrías que colocarle es la que dice aumento de la habilidad activa. Bien, o del daño de la habilidad activa. Esa es una. Y luego la otra que tendrías que colocarle, o de las otras que podés colocarle, es la que es el aumento de la capacidad de las tropas que va a estar llevando Miyamoto, o le podés colocar el aumento de la salud que van a tener las unidades. Bien, y en el caso del anillo va a estar recomendado prácticamente el anillo del tulipán, el mensajero de la destrucción y el sol refulgente. Esos son tres anillos muy buenos que van a estar yendo muy bien con Miyamoto. Pueden utilizar otros. Bien, el sol refulgente es uno muy bueno, mensajero de la destrucción también, y anillo del tulipán por si no pueden invertir tanto y quieren algo más económico. Vamos a ir con Judith. Judith prácticamente va a ser casi lo mismo. Bien, vamos a estar buscando colocarle lo que es el aumento de poder. En la parte de tácticas vamos a estar buscando colocarle el que dice también el aumento del daño activo. Bien, daño de habilidades activas. Y también lo que es la capacidad en la parte de estratega, el que aumenta la capacidad de las tropas que lleva o la salud. Con Triguana prácticamente tenemos lo mismo. Aumento del poder, la que ya vino anteriormente. Curación, perdón, Judy, me olvidé de decirles los anillos, me van a matar. Los anillos recomendados también para Judy son sol refulgente, mensajero de la destrucción y anillo del Jacinto. Bien, ese es muy bueno también para esta heroína. Y ahora sí, con Triguana lo mismo. Utilizamos el que aumenta, que habíamos dicho,
aumento del poderío de la heroína. Bien, de este lado vamos a tener prácticamente lo que es el aumento del daño de las habilidades activas del héroe, y acá de este lado el que aumenta la capacidad de las tropas o el que aumenta la salud. Bien, o sea, la capacidad de unidades que podemos llevar. Y en el caso de Tribana es eso, lo que les decía, poder. En el caso de Tribana vamos a cambiar y tenemos el que aumenta el poder o el que aumenta aumento de la defensa, no, el poder del héroe. Y en este acá, aumento del efecto en Tribana, cambia. Bien, tenemos el poder, o sea, el poderío. Y tenemos la que aumenta el efecto de curación del héroe. Y luego ahí sí, la capacidad de unidades o la salud. Bien, en tácticas esta. En lo que es héroe esta. Y acá pueden utilizar esta o esta. Estas dos para Tribana. Luego tenemos lo que son los anillos. Bien, anillo del tejón. El anillo del águila también le va a ir bien a esta heroína. El anillo que se llama Aguas Tranquilas. Y el mensajero de la destrucción va a ir muy bien con Tribana. Rey Derrick prácticamente va a ser un héroe que va a ir bien lo que es en las gemas. El aumento del poder. Bien, que le damos prácticamente en este aumento del poder del héroe. De este lado volvemos a colocar aumento de lo que es del daño de las habilidades activas del héroe. Y del otro lado, bien, colocamos otra vez lo mismo, aumento de la capacidad de las tropas o de la salud. Y ahí tenemos al Rey Derrick bastante bien. En el tema de anillos, se coloca el anillo del rinoceronte, el anillo que se llama del elefante y el anillo del laurel. Esos tres son muy buenos y que pueden utilizar. Con Hammurabi prácticamente tenemos lo mismo, aumentar el poder. Bien, en esta, poder. Con Hammurabi lo que es aumentar el poder. Luego también le podemos colocar en esta de acá lo que es el aumento del daño de la habilidad activa del héroe. Y en la otra le colocamos también lo mismo, que sería aumento de la capacidad de las unidades o aumento de la salud de todos los tipos de tropas. Y con Hammurabi tenemos los anillos, es el anillo del rinoceronte, el anillo del elefante y el anillo del laurel, también muy recomendado. Con Josephine lo mismo, aumento del poder, en la que son gemas del tipo héroe, habilidad de ataque secundario aumentado. Bien, esa es la que tenemos que colocarle. En la que dice, creo que es en tácticas. En tácticas es aumento del ataque secundario. Curación, daño de ataque básico. Activa. Acá, aumento del daño de la habilidad de impacto secundario del héroe. Con Josephine es esta. Acá habíamos dicho poder y de este otro lado lo mismo, capacidad de las tropas o salud. Se incrementa, tienen pequeños cambios. Anillo recomendado, el anillo del rinoceronte y anillo del elefante. O sea, estas son marchas más free to play. O sea, colocas a Josephine con Hammurabi y con Derrick, estos tres héroes juntos, y lo haces de una forma más free to play. Por lo tanto, se recomiendan anillos de rareza épica o anillos de rareza rarosa. Creo que es esta de acá. Bien, terminan siendo este tipo de anillos de ahí, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos a Felipe. Bien, que prácticamente con Felipe lo que tenemos que hacer, en vez de poderío, es aumentar la estrategia del héroe. Bien, son héroes del tipo estratega. Por lo tanto, tenés que aumentar la estrategia, es lo que vamos a estar buscando. Y luego vamos a querer aumentar, creo que es en esta, la curación. Vamos a buscar acá. Aumento del efecto de la curación del héroe. Eso en el héroe Felipe. Bien, y capacidad de la unidad en la que es esta de acá. Las gemas que sean del tipo capacidad de la unidad y aumento de la salud de todos los tipos de unidades. Luego en el caso de Teodora tenemos prácticamente
es muy pero muy parecida prácticamente. Tenemos el aumento de la estrategia, que ya habíamos hablado. Bien, vendría a ser esta, aumento de la estrategia. Y de este lado vamos a colocarle la gema que tiene que ver con el aumentar el efecto de curación. Bien, aumenta el efecto de la curación de esta heroína. Y capacidad, nuevamente capacidad de las unidades o salud. Bien, esta salud y capacidad de las unidades para que lleven más tropas y para que tengan mayor salud y mayor resistencia. En lo que son los anillos, el anillo que se llama Aguas Tranquilas y Alas de la Llama Eterna. O podés probar con algún otro, quizás como los de Darrick y los de Hammurabi o Josephine. Podrías probar algún otro, pero yo recomiendo el Aguas Tranquilas y Alas de la Llama Eterna, que son los que van mejor con esta heroína. Luego, en el caso de la heroína Cleopatra, tenemos que aumentar también la estrategia en esta heroína. Bien, son de este tipo de héroes, por lo tanto tenemos que colocarle estas gemas, que son las que van a rendir mejor con ellos. Luego tenemos que aumentar el daño del golpe secundario, creo que era en este. Aumentar... no, es en la otra. Acá, aumento del daño de las habilidades de impacto secundario. Luego en esta lo mismo, ahí sí no varía demasiado porque tenemos que colocarle de nuevo las gemas que llevan más unidades y que te permiten aumentar la salud. Y bueno, los anillos para Cleopatra, anillo del girasol, anillo del corcel y aguas tranquilas. Esas son las gemas que van a ir bastante bien con ella. En el caso de Sun Tzu tenemos que aumentar nuevamente la estrategia, el daño activo, bien, capacidad de las unidades o la salud. Y anillos, la luna azul se llama, y también le podés colocar anillo del girasol, anillo del corcel y aguas tranquilas, que también va a poder ir bastante bien con este tipo de héroes. Así que espero que les guste, esta fue la guía. Bien, los anillos los van a encontrar acá, o sea, con los nombres. Van a venir a la tienda y van a tener, creo que es en sorteo. Van a venir acá y acá tienen todos los anillos. Que ahora los anillos le dan algunas recomendaciones, síganla, o sea, síganla poco, no le den tanto corte, porque hay héroes que por ejemplo no están incluidos en ciertos anillos y sabemos que van muy bien con esos héroes. Bien, sabemos que van con esos héroes. Por ejemplo, este es un anillo bastante bueno. Y tenemos este otro. Bien, tenemos anillos que no está el Ubu, o sea, no lo recomiendan al Ubu por acá, y sabemos que estos anillos, hay algunos de estos anillos que el Ubu va bastante bien, o sea, no vemos qué anillos legendarios nos recomienda para el Ubu, no sabe el juego, todavía no lo tiene en cuenta, entonces es medio extraño. Bien, yo que sé, en el caso de Sun Tzu, luna azul, como habían visto allí. Y bueno, luego habrá que probar otros. O sea, no van a tener quizás para comprar los legendarios, pero pueden intentar ver, decir, bueno, compramos alguno de estos épicos, lo probamos y se lo colocamos. Bien, y ahí podemos ver si el anillo realmente nos sirve para el héroe que queremos tener. Colocar allí. O sea, habría que ver eso, ¿no? Si está Atila por allí en uno de esos anillos, podemos intentar colocarle otro. Bien, espero que les guste, que les haya agradado el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Muchísimas gracias por todo. Los héroes nuevos todavía no los tengo. Por ejemplo, acá te recomienda este anillo con Lu Bu y con Guan Yu. Habría que ver si funciona ese anillo, pero puede ser una opción económica para los jugadores. Pero los anillos legendarios que todos utilizamos para Lu Bu no están recomendados allí. Bien, deberían de estar ahí arriba. En los legendarios no está Lu Bu. Y por lo general Lu Bu se lo utiliza como principal y se le coloca un buen anillo legendario. Bien, acá están todos los anillos y listo. Así que espero que les guste. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Nos estamos viendo muy, pero muy pronto. Hasta la próxima.